2. Contra el culto hipócrita y superficial que el pueblo ofrecía, siendo esto aceptado por los sacerdotes. Malaquías 1:7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por ello, Pablo enseña que discernamos y veamos cómo nos presentamos a Dios. Romanos 12:1. En el punto 2 de la introducción entendemos sobre el culto hipócrita que en aquel entonces estaba Leví permitiendo que el pueblo lo hiciera. Tenemos que entender que para ese tiempo el culto no es como hoy en día, que nosotros alzamos las manos, hablamos de la palabra, cantamos, oramos. No era así, sino el culto que aquel entonces se practicaba era llevar un becerro de 1 año para pedir perdón, y tenía que ser un becerro sin tache, perfecto, el mejor becerro, el más gordito, el más hermoso, el más caro, el que de cierta manera todos querían. Pero ese becerro no era para nadie más, sino era para Dios. Entonces lo llevaban, lo presentaban, y al ser presentado, los levitas tenían el derecho de comerse una parte. Yo creo que el que era para pecado no se comían nada, pero las otras ofrendas que eran, habían otras por agradecimiento, había varias ofrendas. De las otras ofrendas ellos tenían derecho a comerse una parte. Digamos, como que había una parte que se presentaba como sacrificio y otra parte se la podían comer. Tanto era el hambre de Leví, o los sacerdotes de Levita, que el pueblo empezó a llevar becerros ciegos, becerros sin oreja, con defecto. Decían: es que no hay bueno, solo este me encontré y lo traje. Y eso era hipocresía, porque ellos estaban llevando lo que Dios no quería. Lo estaban haciendo como para salir, y Leví pues decía: bueno, si no lo aceptamos no van a traer, no vamos a tener que comer. Entonces, aunque sea el ciego, entremos. Entonces, estaban presentando un culto hipócrita. Los sacerdotes lo aceptaban, y de cierta manera Dios les reclama en que ofrecen sobre su altar pan inmundo, ofrenda inmunda. Eso que llevaron defecto para Dios era despreciable, e inmundo, no era aceptable. Y todavía los levitas: ¿y en qué hemos deshonrado, Señor? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Como que dice, ahí en la mesa de Dios es donde se lleva el becerro cojo, enfermo, ciego. No, los requisitos de Dios para una ofrenda era que el animal fuera perfecto. Tanto así que, si nos damos cuenta, cuando Cristo vino acá, nadie de nosotros podíamos sacrificarnos por nosotros mismos, ni mucho menos por los demás, porque todos éramos imperfectos. Como la mesa de Dios es perfecta y no es despreciable, tanto así que se proveyó él mismo un cordero perfecto, que no era de cierta manera como nosotros, inmundo y pecador, lleno de errores, cojo y ciego, que era lo que nosotros representamos por la práctica del pecado. Este cordero era perfecto, y es ahí donde tenemos que entender por qué Cristo murió, y era necesario, créanme, preciso, que Él lo hiciera, porque de otra manera nosotros no tuviéramos hoy la libertad que tenemos, no tendríamos hoy la fe que tenemos, hoy no tuviéramos ni la manifestación del Espíritu que tenemos, ni la palabra, no tendríamos nada. Pero gracias a Cristo, a que Él vino y se ofreció como el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, entonces nosotros hoy en día sabemos que la mesa de Dios no es menospreciable, y que es honrable realmente, y que hoy en día, a través de Cristo, yo soy presentado como una persona de honra, pero es a través de Cristo. Porque si me presentara a mí mismo sin Cristo, no soy reconocido en nadie, y no me va a reconocer al Padre, más bien me va a destruir, porque sería desconocido para Él. Pero si voy a Cristo y me presento en Cristo con el Padre, Él me mira como Cristo. Y créanme, es la única manera
de poder acceder al Padre, es la única manera de entender que a través de Cristo somos honrados, pero es a través de Cristo. Por ello es que entendemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es por Él que nosotros tenemos acceso a Dios, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo le dice a la iglesia de Roma, en aquel entonces, hoy a la iglesia que somos nosotros, de que por las misericordias de Dios, como que dice, por los favores o por lo que Dios ha hecho por nosotros, dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, porque si estamos practicando la palabra, estamos en santidad, estamos honrando, estamos ocupados en lo que Dios quiere que nos ocupemos, estamos vivos. Pero si estamos practicando el pecado, la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Dice también Pablo que sea santo, que significa que viva de una manera correcta, según la Biblia y según Dios. Dice que sea agradable, que es vuestro culto racional, como que dice, si tú quieres llegar a la iglesia todos los días a decirle, Señor, perdóname porque hoy hice esto, maltraté a esto, falté esto. Mira, si está bien cuando inicias de cierta manera, digamos, unos 5 años, donde tú estás como que queriendo salir del pecado, pero no puedes salir, te cuesta, está bien. Pero tienes que entender que va a llegar un tiempo en que ya no puedes seguir haciendo esas oraciones, porque entonces ya son como una burla a Dios, ya no es razonable. Porque ya no te esfuerzas, porque ya entendiste que es la forma en que Dios quiere que te presentes ante Él. Razona. Por eso Pablo dice, nuestro culto racional, nuestra ofrenda nacional, nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. No un cuerpo pecaminoso, corrupto, entregado a ciertos pecados, que de cierta manera Dios ya no lo ve santo y ya no va razonado, porque lo estamos presentando como nosotros creemos, lleno de pecado. Por ello es preciso entender esto para no presentar tampoco nosotros un culto hipócrita, un culto abominable ante Dios. Si andamos en lo que la palabra dice que debemos de andar, entonces presentaremos un cuerpo racional que es agradable ante nuestro Dios. 3. El pueblo seguía practicando la idolatría y ya había sufrido el cautiverio. Sin embargo, aún persistían en dicho pecado. Por ello Malaquías los reprende. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá e Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que amó, y se casó con hija de dioses extranjeros. En el punto 3 vamos a ver sobre que para ese entonces Israel aún seguía practicando la idolatría. Esto lo vemos porque en Malaquías capítulo 2 verso 11 dice Malaquías al pueblo y les dice: prevaricó, falló, mezcló, como que dice contaminó Judá, y habla de que de cierta manera también Israel, Jerusalén, se ha cometido abominación porque Judá ha profanado, ha contaminado, ha mezclado, ha manchado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de dioses extraños. Como quien dice, ellos llegaron a practicar la idolatría nuevamente al mezclarse o vivir el yugo desigual que hoy en día nosotros conocemos. Digámoslo así, al tomar mujeres que no eran lógicamente de Israel, sino practicaban más de alguna nación cercana, practicaban la idolatría, pues la misma Biblia habla de complacer a la esposa.
Y en una de las complacencias que ellos tenían era de que les permitían la adoración, de cierta manera, a imágenes que ellas tenían como dioses. Tanto así que, lógicamente, ellas les hacían invitación a los esposos, y los esposos, pues lógicamente, por ser los esposos, lógicamente llegaban o las acompañaban, tal vez no practicaban, pero de cierta manera permitían que ellas hicieran un rito de adoración a las imágenes. Entonces, ya con eso, pues de cierta manera algunos pues participaban por complacer a la esposa, por quedar bien con ella, para que de cierta manera mantenerse, como que dice, como los esposos que complacen a las esposas. Entonces, en esta parte, Israel empezó en aquel entonces a caer a lo mismo, de uno de los pecados por los cuales habían sido llevados cautivos y que de cierta manera ya habían sufrido las consecuencias. Ahora nuevamente este pueblo vuelve a caer en esta situación, y es algo que también vemos continuamente hoy en día en nuestras vidas, que de cierta manera hay personas que cometen errores y siguen cometiendo el mismo error. Como que a veces, por ejemplo, uno de ellos hace el matrimonio, se casan, vuelven a divorciarse, se casan, vuelven a digamos, no se trata de venir y hacer, cometer los mismos, como que dice, me enamoro de cualquier persona y me caso con esa persona, y bueno, ya no me gustó, me vuelvo a divorciar, me enamoro de otra persona. Como que de cierta manera no hay un orden al cual Dios quiere llevarnos, y que eso realmente nos lleve a un punto medio donde nosotros tenemos que reaccionar y entender que hay muchas cosas que no podemos hacer con un libertinaje o por un deseo carnal o por algo, sino se trata de aprender a tenerle un punto medio donde realmente lo que rige ahí es agradar a Dios y saber que Dios aborrece la idolatría y que de cierta manera nosotros no la podemos practicar de ninguna manera. Eso aprendemos en el punto 3 de la introducción. 4. Llevándolos a practicar la infidelidad con sus esposas. Procuraban divorciarse de ellas para casarse con otras, lo cual no era aprobado por Dios, y por ello se habían negado a escuchar sus oraciones. Malaquías 2, 14 y 16. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha castigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, el que aborrece el repudio y el que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. En el punto 4 de Malaquías entendemos que el pueblo, por lo mismo, por la práctica del pecado, por haber apartadose del Señor y lógicamente ser infieles a Dios, estaban llegando a un extremo, en un punto carnal, donde también estaban practicando la infidelidad a las esposas. Digamos, ellos, por el hecho de querer tomar otra esposa que lógicamente fuera más joven, más bonita, ciertas cosas que a veces los hombres ven, y la que estaba anteriormente ya no la veían así, empezaron a buscar fórmulas o cómo hacer para que se diera el divorcio y ellos pudieran casarse de nuevo. Esto era algo que no era aprobado por Dios, de tal manera que el Señor se los hace entender y les dice que Él ya no recibe ni sus oraciones, ya no los atiende, ya no los ve como personas fieles primeramente a Él, y por lo tanto ellos estaban haciendo infidelidades, podríamos decir, en el matrimonio, carnales, lo cual estaba haciendo que eso Dios, lógicamente, como no lo aprueba, porque entendemos que la única forma que el divorcio se diera es que la mujer haya cometido adulterio, y por ello ella ya se ha hecho uno con otra persona, entonces rompió el pacto, y por lo tanto quien es el esposo de ella tiene el derecho de darle carta de divorcio para que ella pues vaya de una manera libre, como que dice, con una manera correcta de poder disolver el matrimonio que tenía, y ya con su carta de divorcio podría hacer otro matrimonio si ella quiere rehacer su vida o según ella decida. Eso es lo permitido en el divorcio. Pero lo que no es permitido en el divorcio es que por cualquier otra causa, por cualquier otras cosas que no sea que la mujer haya cometido ya el adulterio, no
puede darse el divorcio. Entonces, en esta parte ellos no tenían cómo acusar a su esposa, no tenían cómo ver que de tal manera que ella fuera repudiada. Por ello es que él les dice y que están haciendo esto con la mujer de su pacto, como que dice, con la mujer que ellos vinieron a Dios y buscaron pacto con Dios y buscaron bendición con Dios. Y esta parte la quiero explicar. Digamos, muchos en la mente se cierran, mire, Dios me va a ayudar a buscar mi pareja. Tenemos que entender primero que necesitamos información bíblica. La Biblia habla de mujeres sabias y hombres sabios, habla de mujeres necias y hombres necios. Entonces, lo primero que tengo que entender, que si yo quiero hacer mi vida de la manera que la Biblia habla, lo primero que tengo que buscar es ser sabio. Segundo, buscar a una mujer sabia. Entonces, mutuamente nos vamos a edificar y vamos a formar un hogar. Pero, ¿qué pasa si yo no hago eso? Digamos, si no tengo información bíblica y no sé buscar a una mujer sabia, lógicamente lo que voy a encontrar es una necia, y por lo mismo la misma Biblia dice que la mujer necia con sus propias manos destruye. Digamos, la mujer necia no necesita que el hombre sea necio, sino que ella con sus mismas manos va a buscar cualquier pretexto, va a poner cualquier cosa y al final va a destruir, pues no edifica, ella destruye. Entonces, de igual manera actúa el hombre necio. Lo que estoy tratando de decir es que ¿qué es lo que yo quiero? Ahora, cuando nosotros ya tenemos a la persona indicada, tenemos que entender que el casamiento es que dos personas de común acuerdo, ya de una manera correcta, según ellos, busquen la bendición de Dios diciéndole, Señor, nos queremos casar, queremos serte fiel a ti, queremos ser fieles a nosotros, formar una familia. Eso es en sí el verdadero sentido de hacer un culto en un casamiento. Buscar, no que Dios esté lógicamente, como podríamos decir, uniendo y enamorando, que digámoslo de otra manera, que Dios haga el papel de Cupido, no lo hace. Somos nosotros los indicados a poder buscar y escoger la pareja. Entonces, cuando ya hemos ido delante de Dios, que era lo que ellos habían hecho, y van con Dios a buscar un pacto y a buscar la bendición de Dios, ellos estaban quebrantando este pacto porque estaban siendo infieles a Dios. Bueno, hasta ahí Dios los aguantaba, los estaba invitando a ser fieles, pero también ellos estaban llegando a un extremo donde también estaban siendo fieles a la esposa. Por ello es que el Señor los reprende, los corrige, sería la palabra, y les hace ver que la primera esposa es la mujer de su pacto. Por ello es que cuando la Biblia dice lo que Dios unió, como que dice, si ellos ya vinieron a buscar la bendición y los dos vienen con buenas intenciones y quieren estar unidos, entonces lo que en ese momento reciben la unión de Dios, pero porque ellos la buscaron. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero ¿qué pasa? El hombre lo separa, el hombre o la mujer separa, y eso lo está prohibido para aquellos que han buscado la bendición de Dios, pero aún así en la prohibición ellos lo hacen. Por ello es que el Señor en esta parte hace una corrección, sería la palabra, a ellos, y lo mismo haría con nosotros, porque eso no es aprobado por Dios, a menos que en este caso la mujer necia destruya su hogar. Entonces el hombre, si es sabio o necio también, porque si el hombre es necio, va a buscar a otra y la va a destruir de la misma manera que destruyó a la primera. Entonces tenemos que ver, por ello es que hay personas que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, porque no han entendido la información bíblica y no la tienen clara como debería ser. 5. Este pueblo había llegado al extremo de la infidelidad a Dios, pues habían dejado de llevar sus diezmos y ofrendas, siendo esto un robo a Dios referente al diezmo y ofrenda dictado por su pacto. Malaquías 3, 8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo significa que la 10ª parte de los ingresos le pertenecen a Dios. 10 son las veces que Dios está dispuesto a tolerarnos, según Números 14, 22 y 23. El 10, la forma que Dios aprueba el corazón del hombre con los 10 mandamientos, Éxodo 22 al 17. 10 fueron las plagas que
Dios utilizó para castigar a la nación de Egipto. Con esta formación se deduce que Dios prueba 10 formas el corazón del hombre. Ley del diezmo, Deuteronomios 22, 22 al 29. Presentad el diezmo en el altar, Deuteronomios 26, 13 y 14. Hoy el diezmo sigue siendo vigente. Hoy debe ser utilizado para evangelización del mundo. En el verso 5 vamos a ver que el pueblo de aquel entonces, al cual Malaquías estaba corrigiendo, los estaba confrontando de parte de Dios, encontramos que estaban robándole a Dios porque no le llevaban sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, yo he hablado varias veces ya del diezmo y las ofrendas, y el debate hoy en día sigue siendo el mismo. ¿Esto había permitido ofrendar? ¿Es permitido hoy diezmar? Algunos dicen la ofrenda sí, el diezmo ya no. Pero tenemos que entender que Dios es inmutable. Significa que Dios no cambia. Veámoslo de esta manera. Dios no cambia. Lo único que Dios ha cambiado, y que lógicamente tiene sentido por qué lo cambió, es el sacrificio continuo de animales, que antes se hacía, ahora ya no se hace porque Él es el Cordero de Dios que vino a quitar ese simbolismo que había mientras que Él, antes que Él fuese crucificado. Entonces ya no es permitido. Ok. Pero lo demás no ha cambiado. Ahora tenemos que entender algo. Si Dios no cambia, ¿por qué nosotros a veces andamos hablando del que el diezmo ya no es permitido? Si Dios se lo dejó al pueblo de Israel, porque era para que las iglesias, o bueno, podríamos decir las sinagogas, que eran conocidas como cuando Cristo estaba, o el templo, o los lugares donde se reunían, pues ahí se llevaba diezmo y ofrenda. Tenemos que entender que había un objetivo, había un porqué. Para aquel entonces, para que los levitas, digamos las personas que en aquel entonces se dedicaban a estudiar la Biblia, a crear alabanzas, adoraciones, digamos, de cierta manera ellos no trabajaban como todos normalmente trabajaban. Entonces ellos se quedaban con ese diezmo y podían seguir estudiando, podían comer, podían mantenerse, podían... Por eso dice, haya comida en mi casa, como que dice, está diciendo que a través de ese dinero coman los que me sirven. Esa es mi casa y yo quiero dárselos a ellos para que ellos coman y haya comida en mi casa y ellos tengan lo necesario. Dios preocupándose por su casa. Si Dios no cambia, la pregunta es, hoy en día es cierto, las iglesias hay pastores, yo a la mayoría de pastores les digo, trabajen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que no llevan diezmo, pero sí dicen, no hay que llevar el diezmo. Entonces, no solo lo llevan, sino lo impiden. Pero tenemos que entender que el diezmo realmente hoy sigue siendo válido. Esa es la idea que yo tengo y la anuncio por todos lados, porque la Biblia habla de la evangelización del mundo entero. Créanme, si todos nos dedicamos a trabajar, ¿quién va a evangelizar al mundo? Es cierto, en mi caso yo trabajo y evangelizo, predico y enseño. Entonces, bueno, no lo hacen todos. Entonces necesitamos entender que necesitamos dar el diezmo, necesitamos dar la ofrenda para que las personas que puedan ir como misioneros, puedan ir a abrir una iglesia, puedan estar, necesitan también tener medios para cómo ejercer ese trabajo. Por ello, si nosotros no damos, si a este pueblo el Señor se atrevió a decirle ladrones, ¿cómo no nos va a llamar a nosotros ladrones si nosotros tampoco damos? ¿Cómo es que nosotros creemos que diciendo que no es válido el diezmo, ¿saben qué estamos haciendo? Poniéndole tropiezo a la obra de Dios para aquellos que la pueden hacer. Alguien me diría, sí, pero mire, hay pastores que están enriqueciendo, hay pastores que cada vez mejores carros tienen. Crean, nosotros necesitamos entender que nosotros debemos cumplir con dar el diezmo. Si los pastores lo malusan, ellos son los responsables. Ahí ya no hay responsabilidad nuestra. Los pastores deberían utilizarlo para apoyar a otros siervos dentro, o capacitar o crear misioneros, siervos, los cuales deberían ir y poder ejercer el trabajo que ellos no hacen en otros lados. Esto es realmente una persona que entiende y comprende, que sabe que el diezmo y la ofrenda para eso es, lo va a utilizar bien. Pero si hay algún pastor que está pensando en enriquecerse y tener el mejor carro cada vez, cada año, cambiar carros, celulares, pues es su problema.
Entonces él es más, está administrando, él dará cuentas con Dios. Eso no es nuestra responsabilidad, es dar. Y si ellos lo mal usan, es su problema. Si ellos lo usan bien, pues gloria a Dios, porque el evangelio está avanzando y está llegando a lugares donde otros no podemos llevarlo. Y hoy en día lo necesitamos llevar a todo, por todos los medios posibles, para que las personas de todo el mundo entiendan, escuchen y comprendan el evangelio, que es necesario estudiar, que es necesario divulgar en todo el mundo, para que el evangelio sea anunciado en todo el mundo según la Biblia.